Puede que el verano no sea la época más gótica del mundo, pero siempre es buen momento para hablar de los Addams. Para quien no me conozca, me llamo Mary Harker y aunque usualmente hablo de libros, a veces me apetece compartir una porción de mis intereses increíblemente específicos. Es por esto que hoy traigo un vídeo sobre el origen de la mítica familia Addams, cuya estética y humor ha tenido una indudable pervivencia a lo largo de por lo menos 8 décadas y ya casi 9. Y es que aunque no todo el mundo lo sabe, los Addams son más antiguos que los Simpson, Snoopy, Casper o los Picapiedra. Y aunque con el tiempo los Addams hayan ido tomando formas y aspectos diferentes e incluso hayan modificado su mensaje, parten de una idea tremendamente simple que es la de la familia gótica, cuyo concepto nos es de sobra conocido en la actualidad. No hay deformación más sencilla que tomar de punto de partida un elemento asentado en la realidad, en este caso la familia tradicional, y deformar todas sus expresiones hacia la misma dirección, lo tenebroso, lo extraño, lo macabro. Y es que lo que persigue esta potente idea es crear humor mediante el choque cultural, solo que en esta ocasión esta cultura es más bien una subcultura. Más adelante encontraremos personajes también con formatos ilustrados que repetirán este patrón, tales como Emily the Strange o Nemi. Pero aunque la idea de los Addams se haya mantenido presente e invariable a lo largo de sus versiones, el público general solo parece acordarse de las películas de los 90, muy icónicas por cierto. Por eso en este vídeo quiero reivindicar la cuna de la siniestra familia Addams. Y por supuesto a su creador, Charles Addams. Si veo que este vídeo gusta, tengo la intención de grabar más partes, por ejemplo hablando de la serie de los años 60 o de las películas de los 90 ya mencionadas. E incluso creo que sería interesante hacer un análisis comparativo de las películas de dibujos o de la serie de miércoles. Pero bueno, volviendo a la cuestión de los orígenes, para conocerlos tenemos que viajar a Nueva Jersey, concretamente a 1937, cuando un joven dibujante de 25 años llamado Charles Addams, cuyas viñetas aparecían en el periódico The New Yorker, publica por primera vez unas caricaturas de humor negro en las que hace acto de presencia un personaje sin nombre que en el fondo venía a representar el tipo de mujer por el que él se sentía atraído. Estaba inspirada en la actriz Gloria Swanson, pero le añadió su impronta personal. De hecho, siempre ha existido el rumor de que este personaje estaba inspirado en su mujer, pero en realidad la conoció muchos años después, un hombre que sabía lo que quería. Nosotros la conocemos como Morticia, pero todavía no había sido bautizada. Unos años más tarde, partiendo de esta idea, le creó un compañero, inspirado en Thomas Edmund Dewey, un político republicano que fue gobernador de Nueva York entre 1943 y 1954. Lo cierto es que en esta ocasión el parecido es innegable. Antes de seguir desarrollando lo que nosotros conocemos como la familia nuclear de los Addams, ya habían aparecido algunas versiones primitivas de personajes que, por ejemplo, compondrían el servicio de los Addams, como un Lurch claramente inspirado en Boris Karloff, actor de Frankenstein. Los niños, a quienes nosotros conocemos como Pugsley y Miércoles, no tardaron mucho más en llegar. Así como el tío fétido, que según Charles Addams era una representación satírica de sí mismo. Cualquiera lo diría, vaya. Puede que la viñeta más famosa de los Addams sea esta de 1946, que resultó tan divertida que se llegó a vender como tarjeta de felicitación navideña, y después se recreó en nuevas adaptaciones, por ejemplo, haciendo de escena de apertura de la película del 91. Pero bueno, ¿de dónde surge todo esto? Al parecer, la semilla fue plantada tiempo atrás, cuando Charles, de niño, disfrutaba visitando el cementerio presbiteriano de Mountain Avenue, en Westfield. Allí solía ir a reflexionar y a imaginar historias. Por otra parte, había un par de casas cerca de donde él vivía que también avivaban su imaginación, aunque nada como el edificio College Hall, la construcción más antigua que queda en la Universidad de Pensilvania, que terminó convirtiéndose en una referencia total para la mansión de los Addams. Algunas interpretaciones de los Addams sugieren que se trata de una familia de espíritus cuyas actividades parodian las de una familia normal,
Sin embargo, Charles Addams nunca confirmó que esto fuera cierto. Si bien me parece una interpretación divertida, lo que él indicaba es que en realidad se trataba de una inversión satírica de la familia americana ideal. Lo que se aprecia en las ilustraciones de Charles Addams es un humor negro absurdo y casi siempre sugerente en vez de explícito, que no duda en satirizar sobre temas como el suicidio, el asesinato, los conflictos matrimoniales o el terrorismo. Incluso en los análisis más modernos también se señala la cantidad de viñetas de humor racial que hay en las ilustraciones de Charles Addams, ya que muchas veces recurre al cliché de las tribus, los chamanes, los caníbales, etc. Sin embargo, no se puede señalar que sea un material demasiado ácido, y esto se debe claramente a su sutileza. Charles Addams trataba de representar su época, y lo más curioso, en palabras del mismísimo Boris Karloff, es que tenía la extraordinaria facultad de hacer que lo normal se vea idiota al verse confrontado con lo anormal. No todo el material de Charles Addams está relacionado con la familia, para nada. De hecho, su obra más famosa es la ilustración de los dos esquiadores. El chiste es simplísimo. Muestra un detalle físicamente imposible que solo podría ser resuelto de forma absurda. El esquiador atravesó el árbol. ¿Esquiaba tan mal como para haber atravesado el árbol? ¿O es que le crecerían las piernas, se le estirarían hasta poder pasar el árbol por encima? Seguramente no sea para todos los gustos, pero como veis, es muy elegante. Y además de ser uno de los pilares que establecieron el tono humorístico del The New Yorker, resulta que acabó siendo incorporado al test de Binet, una prueba psicológica que se utiliza para evaluar las capacidades cognitivas y la inteligencia en general de los niños, es decir, un test de IQ. Tras ello, un prestigioso estudio alemán afirmó que la ilustración era incomprensible para personas menores de 15 años, y todavía en algunas instituciones psiquiátricas se utiliza para evaluar la edad mental de los pacientes. La editorial Valdemar tiene publicada una magnífica recopilación de algunas de las viñetas más famosas de Charles Addams, traducidas al español, claro. Y la verdad es que no tiene pérdida. Yo creo que todo buen fan de los Addams tiene que haber leído alguna vez este libro o haberse acercado mínimamente a las viñetas de la familia. Os aseguro que merece mucho la pena y yo incluso diría que me parece un muy buen regalo para personas metidas en la subcultura gótica o interesados específicamente en los Addams. Vais a ver muchos detalles y muchos matices sobre la evolución de estos personajes tan carismáticos y de verdad que os va a encantar. Dentro del trabajo de Addams, que como ya hemos dicho incluía muchas más cosas, esta familia siniestra comenzó a aparecer recurrentemente, ya asentada como familia. Siempre en situaciones que acentuaban su excentricidad, su cercanía con la brujería, su tendencia a lo gótico, su relación positiva con lo fúnebre y este humor tan Addams de hacer que lo bueno parezca malo y que lo malo parezca bueno. También encontramos en estas viñetas una buena base artística sobre la que más adelante se construirían las nuevas versiones de los Addams. E incluso temáticas que se volverían canon, como la tendencia de Pugsley a los Scouts, vista por sus padres con un poco de preocupación, las muñecas decapitadas de miércoles, las mascotas extrañas de la familia, o el carácter tierno y juguetón de Gómez. Y aún así, no fue hasta la década de los 60 cuando estos personajes recibieron nombres por primera vez. Las primeras fueron Morticia y Miércoles, debido a que en 1962 salieron a la venta unas muñecas de colección de sus personajes, que son muy feas, por cierto. En esta época, el mundo de la televisión comenzó a abrirse camino, adentrándose cada vez en más hogares. Fue entonces cuando el productor ejecutivo David Levy, tras haber leído un álbum recopilatorio que se llamó en su momento The Addams Family, en el sentido de la familia de Charles Addams, decidió que su tono sería perfecto para una serie de televisión. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Charles Addams siguió dibujando hasta su fallecimiento en 1988. Estuvo cerca de conocer la versión más popular de sus personajes, pero lamentablemente nos dejó antes. Dejó como legado unas 1300 viñetas que todavía hoy en día son capaces de sacarnos una sonrisa. Fue un auténtico notario de un tiempo raro.
de cambios, de posguerras, de choque cultural, de agitamiento social. Y todavía nos regaló la base de unos personajes entrañables que para muchos de nosotros son de hecho un icono personal. Un retrato casi futurista que venía a honrar lo que hoy en día conocemos como gótico, cuando todavía faltaban casi 40 años para el nacimiento de esta subcultura. Quiere decir esto, entre otras cosas, que Charles Addams también aportó una primera estética que más adelante iba a llevar un montón de personas. Así que si eres gótica y alguna vez se han reído de ti llamándote Miércoles o Morticia, créeme, te estaban halagando. Porque no es ninguna mentira. Porque aunque siempre han existido tendencias oscurantistas en el arte, lo que podemos llamar gótico a día de hoy es bastante más limitado que eso. Y los Addams dieron en la diana muchísimos años antes. Así que, ¿qué fue primero? ¿El goticismo o los Addams? No olvidéis dejarme un like y compartir el vídeo si os ha gustado, ya que si veo interés continuaré con un vídeo sobre la serie de los años 60, que esa tiene muchísima tela que cortar. Muchas gracias y hasta la próxima, pequeños Harkers.